Bob Iger, el ex CEO de Disney, está de vuelta. Así lo anunció Disney el pasado 20 de noviembre sorpresiva e inesperadamente. Dijo que había vuelto a nombrar como CEO a Bob Iger y que este cambio sería inmediato. Bob Iger, de 71 años, dirigió Disney de 2005 a 2020 y en esos 15 años la convirtió en una de las empresas de medios más admiradas del planeta. Y ahora regresa a Disney. Esto luego de que Bob Chapek, quien era el sucesor de Bob Iger, haya sido criticado por su gestión del gigante de diversión. Después de esta noticia, el día lunes las acciones de Disney incrementaron un 6% al cierre. La compañía se ha venido viendo afectada a lo largo del año por el incremento de los costos. Por ejemplo, en su unidad de Disney Plus o en los parques temáticos los aumentos han sido importantes, por lo que Chapek había anunciado recortes en sus costos a principio de este mes. En su reporte de earnings, la empresa superó las expectativas de Wall Street. Sin embargo, el mercado reaccionó fuertemente a la baja, generando así un grab down del 13%. Por eso, siempre recomendamos no dejar posiciones abiertas en earnings, pues nunca se sabe cómo reaccionará la acción. Mira más en www.elclubdeinversionistas.com/estrategias y suscríbete. El regreso de Iger se da en una vorágine de reducción de costos para publicidad, derivado de los efectos de la alta inflación, lo cual genera una posible baja de suscriptores dado que los usuarios priman los gastos esenciales en un entorno de crisis y afectación en la economía, y el gasto en entretenimiento no está precisamente en este rubro. Recuerda lo que siempre nos dice Yenuk: los gastos básicos son alimentación, vivienda y abrigo. Y además, tenemos la guerra del streaming con Netflix, Amazon Prime, HBO y otras plataformas. Si quieres entender un poco los efectos de esta guerra, lo explicamos en nuestro primer CDI News. Sigue navegando en nuestro canal de YouTube y dale una revisada. Si te estás preguntando cómo ha sido el comportamiento de Disney en este año, aquí te lo contamos. Su performance durante 2022 ha sido del menos 36% aproximadamente, lo cual devela el fuerte castigo que ha tenido. China planea multar a Ant Group de Jack Ma con más de $1,000 millones. Antes de iniciar, te preguntarás quién es Ant Group. No te preocupes, aquí en CDI News te lo contamos. Ant Group es una filial de la empresa china Alibaba. Es la fintech mejor valorada en el mundo y se dedica a facilitar la plataforma de los pagos, préstamos y transacciones para el comercio no solamente en China, sino en otros países. Para que te hagas una idea, en el primer semestre de 2020 con COVID y todo, generaron ingresos por $4,400 millones derivados de las comisiones de su negocio de préstamos. Esta es una larga historia de amores y odios. Vamos a tratar de resumirla. Antes del año 2020, el gobierno chino era muy permisivo con el control de las empresas de tech en China, lo cual facilitaba su crecimiento. Pero esto ha venido cambiando drásticamente con el tiempo, lo cual ha derivado en imponer bastantes regulaciones sobre el sector. Recordemos que China es una autocracia gobernada por un único partido comunista, lo cual, en pocas palabras, le da un poder muy grande a Xi Jinping para controlar todo, y todo es todo, hasta lo que se habla por internet. Pero esto da para otra noticia. Lo cierto es que estas nuevas regulaciones y controles cayeron bastante mal en Alibaba, y Jack Ma, su CEO, dio declaraciones en noviembre de 2020 atacando directamente al Partido Comunista Chino y sus políticas que, según lo que él mencionó, iban en contra de la innovación y el crecimiento. Y a su vez, el Partido Comunista, para darle una lección a Jack Ma, respondió llegando al punto de bloquear a última hora la IPO en Hong Kong de Ant Group en noviembre de 2020, la cual sería la IPO más grande a la fecha con un valor de $37,000 millones y también de las más esperadas. Este castigo fue muy mal visto por la inversión extranjera en China, generando grandes salidas de dinero, sobre todo en el sector de tecnología, generando así una erosión en la confianza sobre el gobierno chino y por ende del apetito por todo este tipo de inversión. Y así lo refleja el ETF KWEB, que agrupa las principales empresas del sector tech chino, que desde esa fecha ha tenido un retroceso del menos 64% aproximadamente. Y por último, sumarle que después de este hecho, el empresario desapareció. No volvió a vérsele en público, lo cual incluso llegó a pensarse podría tratarse de una purga por parte del Partido Comunista, pero Jack Ma reapareció hasta finales de 2021 en Ibiza. Ahora, parece que estamos viendo por fin el final de esta novela de 2 años, y por eso la importancia de esta noticia. Ya que sabes el contexto, ahora te contamos que esta multa de $1,000 millones allanaría el camino para la esperada licencia de holding financiero y haría que Ant Group pueda continuar su senda de crecimiento y retomar sus planes para alistarse en el mercado público. Por último, recordemos que esta no es la primera vez que el gobierno multa a una empresa del grupo, ya que en 2020 le había aplicado una sanción a Alibaba por $2,500 millones por conductas antimonopolio. China vuelve a informar muertes por COVID. Y seguimos con China. Esta semana nos encontramos con la noticia de que China volvió a informar muertes por COVID. Estas son las 3 primeras muertes reportadas desde mayo de este año en la ciudad de Shanghái. Y el pasado domingo, la
China continental confirmó 26.000 casos activos de COVID. Esta noticia ha reavivado los temores de un posible endurecimiento en la política de China de cero COVID, la cual significa cero muertes a causa del virus. Ya en la ciudad de Pekín, se reforzaron los controles por el incremento en los casos confirmados, cerrando algunos establecimientos públicos. Mientras que China lucha con su política de cero COVID, en nuestro canal de Twitter, @SomosCDI, tenemos un hilo de lo que es política cero. Si no sabes qué es, te invito a que lo revises. El resto del mundo ha optado por una política de vivir con el COVID. Llama bastante la atención ver cómo la política restrictiva de China se ha quedado corta en el manejo de la pandemia. Han indicado varios expertos acerca del tema. De hecho, se prevé que haya una afectación de la producción de iPhone 14 en la fábrica de Foxconn en China por las protestas de los empleados respecto a los confinamientos. Este es solamente un ejemplo, pero son innumerables los estragos en la economía que esto genera, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Este tipo de medidas ha generado el cierre de fábricas enteras y, por ende, paros en la producción que desencadenan una escasez de los productos que se importan desde China, recordando que este país es prácticamente la fábrica del mundo. Aunado a ello, estas políticas tienen su impacto directo en la inflación, pues junto con la impresión desmedida de dinero, las posteriores medidas de la Fed, la guerra de Rusia y Ucrania, el incremento en los precios de la energía y los picos de botella en China son los drivers para que estemos en estos momentos con niveles de inflación que no veíamos en Estados Unidos desde hace más de 40 años. Pese a que ha tenido un leve descenso en el reporte del mes de noviembre, seguimos bastante lejos de la meta trazada por la Fed. Ya hablamos a profundidad de este tema en el pasado CDI News. Ve a verlo. Por eso, esta noticia tiene un impacto en la economía y en el mercado. Tal vez te estarás preguntando, ¿por qué mientras en casi todo el mundo el COVID como que ya no es tan importante, pero China sigue luchando con el virus? Esta pregunta tiene varias posibles respuestas. Lo que hemos investigado, y como bien sabemos, este país tiene una población de alrededor de 1.400 millones de personas. China ha optado por vacunar a toda su población sin depender de ninguna vacuna de otro país. Por eso, en medio de esta tarea titánica, que a noviembre de 2022 ya reporta un 90% de la población vacunada, sin embargo, en las personas mayores a 75 años, el nivel apenas llega a un 65.7%. Y como todos sabemos, esta es la población más vulnerable a una posible muerte por COVID. También se rumorea que el gobierno utiliza esta política para controlar a su población. Pero ya sabes, esto parece bastante conspirador. Aunque con un estado autocrático donde prima la pérdida de libertad, no sería tan descabellado pensarlo. Y la noticia más importante de la semana es... Reporte de minutas de FOMC es, sin duda, la noticia más importante para el mercado en esta semana. El día miércoles 23 de noviembre a las 2 p.m. hora Nueva York, la Fed publicó las actas de la última reunión de inicios del mes de noviembre, donde incrementó las tasas de interés en 75 puntos básicos, siendo así la cuarta subida consecutiva de este tipo para combatir contra la alta inflación que actualmente vive Estados Unidos. Mientras que la gran mayoría de los estadounidenses estaban pensando en el pavo, en sus festividades y disponiéndose para dar agradecimientos, los inversionistas en general estábamos atentos a estas actas y sobre todo a las posteriores declaraciones que habitualmente Jerome Powell entrega al ser publicadas dichas actas. Esta conferencia de prensa resaltó el hecho de que Powell sugirió que pronto la Fed podría empezar a ralentizar el ritmo de subidas de las tasas y además señaló que varios miembros del comité estaban de acuerdo en que si la medida de la política monetaria restrictiva surtiera efecto, el ritmo de subida debería disminuir. Esto es como música para los oídos del mercado, pues desde hace un par de semanas se viene esperando el pivot de la Fed, que no significa más que el cambio en la postura monetaria del Banco Central. Solamente, el día miércoles el S&P 500 cerró al alza con un más 0.63%. ¿Y por qué esto es tan importante para el mercado? Como lo hemos explicado en reiteradas ocasiones en el CDI, la tasa de interés del Banco Central marca el precio del dinero. Al ser más alto el precio de este, el apetito por las inversiones, sobre todo de crecimiento o de alto riesgo, disminuye, pues los inversores ya no tienen la misma disposición para invertir, ya que no cuentan con dinero barato para ello. Sumando a que como se espera que la economía se enfríe, pues el alza de las tasas tiene un impacto directo en las ganancias de las compañías. Entonces, si eres un inversor, seguramente te lo pensarías dos veces para tomar dinero prestado para invertir en una empresa que posiblemente pierda sus expectativas en la bolsa, al estar sus ganancias castigadas y por ende su proyección en el mercado baje. Con lo cual, tu inversión estaría bastante comprometida. De hecho, ya lo hemos comprobado con nuestras estadísticas cuando comparamos cómo es el rendimiento del mercado en periodos de alta inflación contra periodos de baja inflación. Y vemos que, de media, el performance del mercado es en la primera un 6.5%, mientras que en la segunda tiene una media del 13.7%, más del doble del rendimiento promedio. Warren Buffett
vende acciones de Beyond. Esta semana también tuvimos la confirmación de que Warren Buffett, a través de su empresa de inversiones Berkshire Hathaway, ha vendido parte de su participación en la empresa de carros eléctricos cotizada en Hong Kong, China. La suma asciende a $145 millones. Con esta venta, la participación de Berkshire pasa de 17.15% a 16.62%. No es que sea mucho dinero, lo importante es que esta venta se ha presentado para muchas especulaciones al respecto. Y aquí lo enlazamos con lo que hablamos sobre las regulaciones por parte del gobierno chino a las empresas de tecnología. ¿Será que Warren está previendo que vengan más controles? ¿Quiere tal vez reducir su exposición al riesgo en este mercado? ¿Tiene información privilegiada sobre el futuro de la empresa? Son algunas de las preguntas que se hacen los especuladores y analistas. Como inversores, debemos estar atentos a los movimientos del mercado, y de los referentes ya hemos explicado en STA cómo hacer el seguimiento. Si no eres parte de STA, escribe a soporte@elclubdeinversionistas.com y te daremos detalles de nuestra membresía. Aprovecha nuestra próxima promoción del 50% de descuento, válido del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2022. También nuestro deber es entender el mercado en el que estamos invirtiendo. En este caso, es el mercado chino. Y aquí hay que tener en cuenta que en este país existe una crisis de burbuja inmobiliaria, sumado a la baja confianza que hay por las propias cifras que publica el gobierno. Por ejemplo, cifras de crecimiento, ya que se ha mencionado desde hace tiempo que pueden estar manipuladas. Entonces, tal vez Warren está previendo algo de esto, pero solamente el tiempo lo dirá.